Buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Sánchez Sandoval, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Eh, lo que voy a presentar es el reto 2, es un video, la personalidad y su validación ante el registro civil de licenciatura en Derecho. El módulo es Derechos de Personas y Familia. Como tenemos aquí tenemos un pequeño cuadro que habla sobre los atributos de la personalidad, ¿verdad? Los atributos de la personalidad es el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad y el patrimonio. En la sociedad moderna es muy importante que entendamos el concepto de persona. Sería muy difícil tener una sociedad sin la interacción de la personalidad, porque esta nos da el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede tener dos nombres. Una persona necesita un domicilio para atender asuntos jurídicos y el estado civil ante la familia, ante sus padres, ante sus hijos para sus derechos y obligaciones. Y la capacidad de la personalidad habla de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Es decir, la capacidad de goce desde que se nace hasta que se muere. Y la capacidad de ejercicio es conforme la legislación le permite a la persona establecer ciertos actos jurídicos. Como los menores de edad no pueden tener ciertos actos jurídicos hasta que son mayores de edad. Otro atributo de la personalidad es el patrimonio, ¿verdad? Algunos autores dicen que por el simple hecho de ser persona ya tienes un patrimonio que se atribuye a esa persona, que es el simplemente del goce de los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Tenemos el patrimonio familiar, que según la UVEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que dice que el patrimonio familiar es los activos menos los pasivos. Ese nos da el patrimonio familiar. Y tenemos un patrimonio individual. Por ejemplo, una herencia es un patrimonio individual, ¿verdad? Que se liga directamente al individuo, a la persona. Entonces, para tener en el marco de los atributos de la personalidad, ¿cómo defendemos la personalidad? ¿Qué documentos hay para defender la personalidad? Entonces tenemos el registro civil. El registro civil es el encargado de validar esos actos mediante actos solemnes. Por ejemplo, autoriza todos los asuntos relacionados con el nacimiento, los asuntos de la persona y con el término que es la defunción, ¿verdad? Aquí tenemos algunas características o funciones del registro civil, que es autorizar los actos del registro civil, registrar las modificaciones a las actas, que es la capacidad, crear la prueba del estado de la persona y expedir copias o extractos de los estados civiles. ¿Qué significa esto? Los autores mencionan que el primer acto jurídico de una persona es el registro de su nacimiento ante el registro civil. Y el acta de nacimiento tendrá varias características. Ahí podemos encontrar la filiación de la persona, los padres, sus abuelos, la nacionalidad. O sea, es muy importante el acta de nacimiento. Esa es única y lo va a seguir a la persona. Lo va a seguir a la persona durante el resto de su vida. La capacidad de la persona se puede modificar durante el transcurso de su vida. Por ejemplo, tenemos la adopción o el reconocimiento de un hijo que se reconoce después de cierto tiempo de nacido. Estas anotaciones se hacen en el acta de nacimiento, como es el reconocimiento del hijo, la adopción, la tutela, el matrimonio, el divorcio, la declaración de ausencia, presunción de muerte y la acreditación de la limitación parcial o total de la persona. Entonces, estos 5 puntos de atributos de la personalidad
son tan importantes que los tiene que validar el registro civil mediante actas. ¿Qué actas se pueden generar? Pues acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción. Las demás son anotaciones que el juez del registro civil tiene que acatar la orden que le dicta las autoridades competentes. Entonces, es muy importante que nosotros como ciudadanos conozcamos la importancia de las actas que emite el registro civil. Las vamos a repetir, ¿verdad? Que es acta de nacimiento, acta de matrimonio y cuando termina la persona, acta de función. A una vez después de muerta la persona, los familiares necesitan el acta de función para seguir con el proceso de repartir los bienes o la herencia según el testamento de la persona que haya dejado. Y si no dejó testamento, pues apegarse a las legislaciones para que los bienes sean repartidos conforme a la ley. Pues de mi parte sería todo. O sea, el mensaje es los atributos de la personalidad. No se puede concebir una sociedad con una doble personalidad, o una persona haciéndose pasar por otra, o con actas de nacimiento falsas, actos de defunción falsas. Imagínense un acta de defunción falsa para cobrar un seguro o hacer mal uso de ella, ¿verdad? Entonces, también la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Cuando una persona padece de sus facultades mentales, ¿verdad? Si es una persona adulta y tiene una vida normal y por alguna enfermedad X padece de sus facultades mentales, hay que tramitar ante las autoridades competentes la incapacidad parcial o total, según la determinen las autoridades, para poder establecer actos jurídicos mediante un representante, ¿verdad? Entonces todo eso es muy importante. Entonces, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.